Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos comunicándonos por este medio, porque como es sabido, aún es imposible poder juntarnos en nuestra iglesia. Pero gracias a ustedes, hermanos, porque nos dan la posibilidad de estar en su hogar, en la intimidad de su hogar allí para poder acompañarles con la palabra del Señor, animándonos unos a otros, como dice el Señor. Queridos amigos, hermanos, no se olvide de comunicarle a sus amigos, también a sus vecinos, para que también tengan la posibilidad de escuchar la palabra del Señor. Sean ustedes muy bienvenidos y les invitamos a seguir junto a nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos ustedes un muy feliz sábado. Ya llevamos algunas semanas ya en cuarentena, resguardados en nuestras casas, en nuestros hogares, por el bien de nuestra salud, con el objetivo de poder resguardar la salud de no solamente de nosotros, sino también de quienes nos rodean. Pero no por eso vamos a dejar de estudiar las Escrituras, si bien no podemos hoy día reunirnos como lo hacemos habitualmente en nuestra iglesia. A pesar de esto, vamos a continuar con el estudio de la lección de la escuela sabática y vamos a hacerlo comenzando un nuevo trimestre. Al igual que la semana pasada, donde nosotros terminamos con el estudio de Daniel, hoy comenzamos un nuevo tema que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Qué interesante tema, especialmente para nosotros como adventistas del séptimo día, en el cual nosotros nos regimos a través del principio de la sola escritura. ¿Qué significa esto? Que toda nuestra fe y nuestras doctrinas solamente se basan en los principios que están plasmados en la Biblia. A través de la Biblia, nosotros encontramos luz para nuestras vidas, encontramos la voluntad de nuestro Padre Celestial y a través de ella el Señor va moldeando nuestro carácter. Este trimestre nos vamos a dedicar específicamente a poder entender cada uno de los principios que están plasmados en la Biblia acerca de cómo debemos interpretar las Escrituras. Y en particular esta semana comenzamos ya con el estudio de esta semana con un tema muy interesante que se titula La singularidad de la Biblia. La singularidad de la Biblia nos habla acerca de que como la Biblia no hay otra. Este libro magnífico que fue escrito por más de 40 autores, 66 libros de la Biblia, en un periodo de tiempo de 1500 años aproximadamente, y escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Es interesante notar cómo a través de toda la Biblia se ve plasmada la voluntad de nuestro Señor y no podemos encontrar en ella ni una sola contradicción a pesar de que fue escrita por más de 40 personas. El versículo de esta semana es muy conocido por todos nosotros. Estoy seguro que la mayoría de nosotros lo sabe de memoria, incluso sabemos dónde está ubicado. Si es que se lo saben, pueden repetirlo conmigo, y si no, pueden buscarlo en el Salmo 119, versículo 105, el cual dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino.
Qué bonito texto que nos muestra cómo la Biblia es una lumbrera, algo así como una linterna que alumbra nuestro caminar y nos guía a través de la voluntad de nuestro Padre. ¿Por dónde nosotros debemos ser guiados? En lo que la Biblia nos muestra cada día a través del estudio diario de las Escrituras. Me gustaría que para comenzar este estudio abriéramos la Biblia. Pero antes de abrir las Escrituras, los invito ahí donde están ustedes a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para el estudio de su palabra. Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, agradecidos estamos de ti, Señor, porque a pesar de que hoy no podemos abandonar nuestros hogares, sí podemos, Señor, seguir estudiando tu palabra. Y en este momento que nos disponemos a abrirla, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la Biblia y nos enseñe acerca de estos principios que tú quieres que aprendamos, en específico acerca de cómo interpretar las Escrituras. Te agradecemos, Señor, porque estamos seguros de que tú serás nuestro guiador y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículos 45 al 47. En estos versículos, Moisés está a punto de morir. Le queda muy poco tiempo de vida y él quiere expresar algunas palabras especiales a los hijos de Israel, de manera que le queden plasmadas en sus corazones y no olviden nunca la importancia de las Escrituras. Vamos a leer. El versículo 45 comienza diciendo: Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. ¿Cuáles eran estas palabras? Era un cántico que había él entonado para los hijos de Moisés, para los hijos de Israel. Y una vez expresado este cántico, él dice, y les dijo, el versículo 46, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué interesantes palabras son las que Moisés expresa a los hijos de Israel. Y es interesante notar que su preocupación es que el pueblo de Israel aplique en su corazón todas las palabras que él está testificando, que se las enseñen y se las manden a sus hijos, a fin de que ellos puedan cumplir, dice, todas las palabras de esta ley. Ojo, no dice algunas o las que ustedes quieran, o no dice seleccionen las que ustedes más le acomoden y cumplan ellas de la mejor manera posible. No es así, dice, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es interesante que muchas veces nosotros, por distintos motivos, quizá acomodamos las Escrituras a nuestra conveniencia y decimos, esta parte de la Biblia, esta parte de las Escrituras, me conviene cumplirla y voy a guardarla así. Pero esta otra, aquella parte, quizá no me conviene tanto para mi estilo de vida que yo deseo, o no es algo que me acomode tanto, por ende, voy a omitir esta parte y no la voy a guardar porque no me conviene. Moisés es enfático en decirle a los hijos de Israel que deben guardar todas las palabras de la ley, todas, sin excepción de ninguna. Y da un motivo, dice, porque no es cosa vana. Es decir, es algo a la cual le deben dar mucha importancia. Es vuestra vida, es su vida. No hay otra cosa más importante, les dice Moisés a los hijos de Israel, que las palabras de esta ley, que las Escrituras. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais. Incluso hay una promesa detrás, de que a través de cumplir o guardar las Escrituras, ellos incluso prolongarían sus días
en la tierra prometida. Cuán importante también es para nosotros el poder guardar todas las palabras de las Escrituras, el no elegir ciertas porciones solamente, de manera de que aquellas que nos acomoden más o aquellas que se nos hagan más fáciles, guardarlas. Es verdad que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Sin embargo, es importante notar que en la medida que nosotros tengamos una relación personal con Cristo, una relación diaria, salvadora y redentora, nuestro carácter va a ir siendo transformado de manera de ir cumpliendo cada día, como por inercia, porque la palabra de Dios ha florecido en nuestras vidas, cada una de las cosas que están escritas en esta. Me gustaría ahora que me acompañaran al libro de Juan, al Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Vamos a ir a Juan, capítulo 1. Pueden ustedes buscar en sus Biblias, si tienen sus Biblias físicas o alguno que tenga quizá su Biblia electrónica. Acompáñenme al Evangelio según San Juan. Versículos 1 al 5 y versículo 14. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también Juan 14, el mismo libro, Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Es interesante notar que hay una relación estrecha entre el Verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras. Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo está hablando específicamente de Cristo. En el versículo 14 podemos darnos cuenta que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay otras versiones que dicen: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es interesante notar cómo la palabra de Dios está estrechamente relacionada con Jesucristo. Cristo es el centro de toda Escritura. Cristo es el centro de la palabra de Dios. Juan 14 nos decía que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si leemos también en Juan 17, podemos encontrar que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que nos damos cuenta de que en las Escrituras está revelada la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo. ¿Y cuál es el plan que el Señor Jesús tiene para nuestras vidas? El plan de salvación está reflejado en las Escrituras. La siguiente parte de la lección nos habla acerca de quién escribió las Escrituras, quién escribió la Biblia y dónde fue escrita. Es interesante notar, así como dijimos hace algunos momentos atrás, que la Biblia fue escrita por diversos autores. Fue escrita por más de 40 personas, así como en diferentes ubicaciones, en diferentes contextos históricos, y cada uno tenía distintas realidades. Así es como cada uno de los distintos escritores tenía un diferente contexto. Por ejemplo, podemos ver el caso de Moisés, quien vivió en el palacio del rey de Egipto. Fue adoptado por la hija de Faraón, y a pesar de eso,
igualmente tuvo su encuentro personal con el Señor y escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Tenemos también el caso de Amós, quien era un sembrador o un cultivador de sicómoros. Tenemos el caso de Jeremías. Si leemos Jeremías capítulo 1, en el capítulo 1 se nos muestra que Jeremías era tan solo un niño pequeño cuando recibió el llamado a ser profeta del Señor. A pesar de que él tenía mucho miedo y temor, el Señor lo utilizó a él para llevar un mensaje muy importante para el pueblo de Israel. Tenemos el caso de Daniel, que lo acabamos de estudiar en el trimestre pasado, en donde nos dimos cuenta que Daniel era el más alto ministro del reino de Babilonia, después del rey. Era incluso superior a todos los sátrapas y sabios que había en el pueblo. Incluso él, siendo un anciano, él escribió el libro de Daniel. También tenemos el caso de Mateo. Mateo, ¿se recuerdan quién era? Mateo era un publicano. Algo así como el sistema de impuestos internos actualmente para nosotros hoy en día. Y él cobraba impuestos a los judíos en nombre del Imperio Romano. Los publicanos eran personas que la sociedad desechaba. Eran muy mal vistos porque en su mayoría, además de trabajar para el Imperio Romano, eran personas poco honestas y que cobraban en muchos casos más impuestos de los que se debían cobrar. Mateo, siendo publicano, fue alcanzado por Cristo y también tuvo el privilegio de escribir un evangelio según su punto de vista, y hoy es parte de la Sagrada Escritura. Tenemos el caso de Pablo, quien era un doctor de la ley, era un fariseo. Él conocía las Escrituras al revés y al derecho más que ninguna otra persona. Sin embargo, luego de su encuentro personal con el Señor, él desechó todas aquellas cosas y le siguió y se entregó por completo en sus manos. Y escribió muchas cartas de las cuales nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento. Y también tenemos el caso del apóstol Juan, el cual escribió desde su prisión en la isla de Patmos, en un contexto en el que quizá nadie tiene ganas de escribir, nadie tiene ganas de estar apegado o tomado de la mano de Dios, porque quizá él pudo haber pensado que el Señor lo había abandonado. Sin embargo, en esta situación tan compleja y difícil que él estaba viviendo, escribió el libro de Apocalipsis y recibió tan maravillosas visiones acerca del futuro y del tiempo del fin. Me gustaría llevarlos a un texto que se encuentra en Mensajes Selectos, capítulo 1, párrafo 29, el que dice: Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Es interesante notar cómo, si bien la Biblia fue escrita en contextos y situaciones tan diferentes y por personas de tan variadas culturas, incluso en diferentes situaciones, quizá incluso económicas, en situaciones de salud en muchos casos, la palabra del Señor fue escrita e inspirada de la misma manera para todos los casos, y el mensaje de la salvación fue llevado a través de la inspiración, de las mentes de estas personas, y hoy día podemos nosotros encontrar el mismo mensaje plasmado en todas las Escrituras. La siguiente parte de la lección nos habla acerca de la Biblia como profecía. Es interesante notar que a lo largo de toda la Biblia el Señor nos dejó distintas profecías de manera de comunicarnos qué cosas pasarían en el futuro.
En la Biblia podemos encontrar muchas profecías que están relacionadas con el primer advenimiento del Mesías, de las cuales todas fueron cumplidas exactamente como debían ser. Vamos a leer solo algunas de manera de entender un poco el contexto en el que fueron escritas estas profecías. Leamos Isaías capítulo 53, versos del 3 al 7. Quizá esta profecía es la profecía por excelencia más conocida por nosotros acerca del Mesías, acerca de la primera venida de Cristo, acerca de la primera venida del Mesías a la tierra. Busquen en sus Biblias Isaías capítulo 53, verso 7. Verso 3 al 7. Dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda. Tampoco Él abrió su boca. Es interesante notar, mis queridos hermanos, cómo esta profecía acerca de la venida del Mesías y de sus sufrimientos muestra claramente, con muchos años de antelación, cómo es que Cristo iba a sufrir por culpa de nuestros pecados. Detalla claramente la forma en que iba a ser muerto, cómo iba a ser herido por las causas, a causa de nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. También especifica que fue por culpa de nosotros y que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es interesante cómo esta profecía escrita con tantos años de antelación, luego podemos nosotros ver reflejados en el relato de los evangelios, cómo se cumple exactamente la profecía de la muerte de nuestro Señor Jesús. También lo leímos y lo estudiamos en el trimestre pasado. En Daniel 9, capítulos 24 al 27, encontramos las profecías de las 70 semanas, donde prácticamente de forma matemática se nos demuestra y se nos muestra los momentos exactos el momento exacto en que el Mesías iba a venir, en qué momento el Mesías iba a ser bautizado, crucificado, incluso el momento en que el Evangelio iba a ser abierto ahora ya no solamente al pueblo judío, sino que a todos quienes creen en Cristo Jesús. También en Miqueas 5:2 también nos dice un mensaje muy importante. Me gustaría que buscáramos Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este versículo se nos muestra claramente dónde iba a nacer el Mesías, en Belén. Y también en los evangelios podemos ver cómo se cumple esta profecía, en que claramente María y José, por causa de un censo que hizo César, tuvieron que ir al pueblo de origen de José, y Cristo nació aquí en Belén, justamente donde la profecía de Miqueas había dicho que debía nacer. Así como estas profecías, encontramos muchas otras en Malaquías, en Zacarías, en los Salmos podemos encontrar muchas profecías que hablan acerca del Mesías venidero. Incluso uno de ellos, en el estudio de la lección, nos hablaba acerca de que al Mesías
se le echarían suerte sobre sus ropas, así como también fueron cumplidas esta profecía, y nos podemos dar cuenta en los evangelios que en un momento echaron suerte sobre las ropas del Señor. Lo importante a señalar de esta sección de la lección es cómo esto impacta en nuestra vida, el saber de que las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron tan exactamente como las decían las Escrituras en el Antiguo Testamento. Si fueron de esta manera cumplidas, ¿por qué el Señor no debería cumplir su promesa de la segunda venida, así como cumplió exactamente la promesa de su primera venida? Esto nos da esperanza, esto nos debería generar alegría en nuestros corazones, el saber que las profecías de la Biblia se cumplen tal cual como han sido profetizadas muchos años antes por los profetas. Asimismo debemos tener la certeza y la fe y la convicción de que la promesa del retorno de Jesús se va a cumplir muy pronto. Y al darnos cuenta de las señales que vemos hoy día en el cielo, en las estrellas, incluso las mismas señales que hoy día vemos acerca de pestes como este COVID-19 que hoy día está embargándonos a nivel mundial y nos tiene hoy día en cuarentena, así también es el momento para levantar nuestras cabezas y estar seguros que nuestra redención está cerca. La siguiente parte de la lección nos habla acerca de la Biblia como historia. Y es interesante notar que, a diferencia de otros libros santos, la Biblia está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es solamente un pensamiento filosófico de algún escritor, como por ejemplo, como lo hacía mención en la lección de esta semana, como Confucio o como Buda, ya que la Biblia registra los actos de Dios en la historia hacia el avanzar hacia un objetivo específico. Es interesante notar que estos hechos históricos nos ayudan e impactan en nuestra vida de manera que podemos sacar muchas lecciones para nuestra vida personal, y no solo lecciones, sino que hechos históricos tan importantes como la muerte y la resurrección de Cristo deberían impactar nuestra vida de tal modo que cambien nuestra manera de vivir y nos den esperanza. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 3 en adelante, algunos textos que nos hablan acerca de la muerte y resurrección de Cristo y cómo esto debería impactar nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante nos dice: porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. En el versículo 51 del mismo capítulo nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Asimismo, el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, también nos da alguna luz acerca de esto. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo, o así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quizá nosotros podríamos leer acerca de la muerte de Cristo como un hecho histórico más. Quizá es algo que se podría encontrar en los libros de historia, como un personaje que alguna vez fue crucificado.
Sin embargo, la Biblia es enfática en decir que Cristo no solamente murió y no solamente fue sepultado, sino que también resucitó. Y Pablo es enfático también en aclararnos que así como Cristo murió y resucitó, así también todos aquellos que murieron en Cristo también serán resucitados de igual manera. ¿Qué esperanza más grande nos da esta resurrección del Señor? Este hecho histórico que quizá para alguien podría ser nada más que un hecho puntual en la historia, la muerte de Cristo. Sin embargo, este hecho histórico tan importante que está reflejado en las Escrituras de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, nos da la esperanza hoy día a nosotros de que ya sea que muramos o no, esto no determina que por causa de la muerte no podamos ser salvos. Cristo venció a la muerte a través de su propia muerte y a través de su resurrección. Y esto nos entrega la esperanza a nosotros de nuestra propia resurrección y nos debe dar la seguridad de esta. Es interesante que la historia en la Biblia no es solamente historia, sino que nos debe dar la esperanza acerca de la salvación a través de Jesús. La última parte de la lección nos habla acerca del poder transformador de la palabra. Es interesante notar cómo la palabra de Dios, la Biblia, no son solamente palabras al viento. A través de ella, el Señor actúa con su poder y transforma nuestras vidas. De manera de que en la medida que nosotros vamos estudiando su palabra, nuestra vida va siendo transformada. En 2 Reyes, capítulo 22, hay un ejemplo que refleja claramente el poder transformador de la palabra del Señor. No vamos a leer todo el capítulo, sin embargo, en este capítulo del segundo libro de Reyes se plasma el momento en que se encontró nuevamente el libro de la ley, bajo el reinado de Josías. Josías era un rey de Israel que, a diferencia de su padre y su abuelo, hizo la voluntad del Señor. Y él puso recursos de manera de que la casa del Señor pudiera ser restaurada. Y cuando estaban en esta labor, dice el capítulo, que el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley y se lo comunicó a un escriba que se llamaba Safán. Luego ellos fueron, resumiendo la historia, fueron con la noticia al rey Josías. Y a través de haber encontrado este libro de la ley y leer las Escrituras, Josías se dio cuenta de cuán alejados habían estado de la voluntad del Señor y de los caminos del Señor. Es interesante notar que el relato dice que el Señor tenía una sentencia dictada para el pueblo de Israel, producto de alejarse de los caminos del Señor. Sin embargo, el rey Josías y el pueblo se arrepintieron, y el rey lloró ante el Señor y se arrepintió. Y el Señor tuvo misericordia del rey y del pueblo y los perdonó. Josías, a través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras, fue transformado su corazón, fue transformada su vida. Y él se volcó a los caminos del Señor aún más de lo que ya él estaba intentando hacerlo y aún más de lo que él ya venía haciéndolo en su vida. La Biblia transforma nuestros corazones. Fíjense que el capítulo termina diciendo: mas el rey de Judá, en el capítulo 18, el versículo 18 del capítulo 22 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro.
Fíjense que esto viene como consecuencia de haber oído las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y será llevado tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Es interesante notar el poder transformador que tienen las Escrituras sobre la vida de quienes leen la palabra del Señor. Al leer la palabra del Señor y al estudiarla, necesariamente debe haber un cambio en nuestras vidas. En la medida que más vamos poniendo nuestra vida en las manos del Señor y buscar su voluntad a través de las Escrituras, nuestra vida será transformada. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar es una palabra que significa apartar para un uso santo. Y a través de la palabra del Señor, Dios va transformando y apartando nuestra vida para un uso santo, es decir, para el reino de los cielos. Leamos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 describe muy bien cómo la Biblia tiene un poder transformador tal que penetra hasta lo profundo de nuestros corazones. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor tiene tal poder que tiene la capacidad de penetrar hasta en lo último de nuestro corazón. Tiene un poder más cortante que toda espada de dos filos y penetrar hasta la división del alma y del espíritu. Nadie puede quedar indiferente ante la palabra del Señor. La Biblia tiene un poder transformador tal que cambia nuestros corazones y nos moldea hacia la voluntad del Señor. Si leemos en Romanos 12:2, también Pablo explica un poco más acerca de esto. Dice: no os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. A través del estudio de las Escrituras, el Señor transforma nuestra mente y a través de ella podemos comprender cuál es la buena voluntad del Señor. Como dice Pablo, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. La invitación, hermanos, de esta semana es a que nosotros podamos estudiar cada día las Escrituras, de manera que a través de ella nuestra vida pueda ser transformada, nuestro carácter pueda ser cada día más semejante al de Jesús, que pueda ser santificada nuestra vida a través de la verdad, a través de su palabra. Como recién dijimos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra forma en que nosotros podamos hacer nuestro carácter más semejante al del Señor. El Espíritu Santo va a transformar nuestras vidas y nuestros caracteres en la medida de que nosotros estudiemos su palabra. No hay otra forma de conocer la voluntad del Señor, ya que a través de las Escrituras y a través de este libro tan singular y tan único como lo es la Biblia, el Señor ha plasmado su voluntad para nuestras vidas y la forma en que Él espera a través de nuestro Señor Jesucristo que nuestras vidas sean transformadas para el reino de los cielos. Espero que podamos tomar una decisión en relación a esto
a poder tomar cada día la palabra del Señor y poder estudiar una porción de las Escrituras de manera de que podamos prepararnos para vivir muy pronto en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos acompañe en esta nueva semana y nos podamos encontrar el próximo sábado nuevamente en el repaso de la lección de la escuela sabática. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola niños, ¿cómo están? Acérquense, los quiero invitar a todos porque hoy día vamos a tener una historia especialmente para ustedes. Vengan, acérquense un poquito más. Ah, ahí están, ya los veo. ¿Cómo están? ¿Cómo se portaron esta semana? Bien, ¿seguros? La historia que les quiero contar hoy día es sobre unos hermanos. ¿Ustedes tienen hermanos? ¿Cuántos tienen hermanos? A ver, yo también tengo una hermana. Y los hermanos a veces, solo a veces, pelean, ¿o no? ¿Ustedes pelean con sus hermanos? Sí, a veces los papás los retan, ¿cierto? Esto es mío, no, esto es mío. Yo quiero jugar primero, pásame eso. O cuando ya son más grandes, ese vestido es mío, ¿cierto? Bueno, estos hermanos de los que les voy a contar en la historia eran gemelos. ¿Qué significa gemelos? Que nacieron al mismo tiempo. Y sus nombres eran Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran dos hermanos que fueron creciendo de a poquito juntos y a medida que pasó el tiempo fueron cultivando intereses distintos. Entonces resulta que a Jacob le gustaba más quedarse con su mamá en la casa, le ayudaba con la cocina, y a Esaú le gustaba más salir con su papá a cazar la comida que iban a cocinar en la casa. Entonces, así de a poco fue pasando algo que no debería pasar en ninguna casa, que es que el papá se fue encariñando más con Esaú y la mamá con Jacob. Entonces, a veces retaban más a Esaú, a veces más a Jacob, y empezaron a haber problemas. No le decía uno, yo soy el favorito de la mamá. No, pero yo soy el favorito de papá. Y empezaron a haber discusiones. Hasta que un día iba volviendo Esaú de la casa de cazar y venía con un corderito listo, muy cansado, y se da cuenta de que su hermano había cocinado unas ricas lentejas. ¿A cuántos acá les gustan las lentejas? Sí, a todos nos gustan las lentejas. Entonces se veían tan ricas que Saúl le dijo, hermano Jacob, dame un poquito de esas lentejas. Y Jacob, que no era nada de tonto, le dijo, mira hermano, si quieres que yo te dé las lentejas, tú me tienes que vender tu primogenitura. ¿Primo qué? Primogenitura. Eso era antiguamente el hecho de que el hermano mayor tenía derecho a más parte de la herencia. Era un poco más especial. Hoy día sabemos que no es así, que los papás nos quieren a todos por igual. Entonces, Esaú tenía tanta, pero tanta hambre que dijo, ay, está bien, yo te doy mi primogenitura, pero por favor dame un poco de comida. Y se la comió. Pasó mucho tiempo y entonces el papá de ellos dos, que era... Isaac estaba muy viejito. Isaac estaba tan viejito que estaba a punto de repartir su herencia. Él ya estaba ciego, no veía casi nada y estaba acostadito en su cama y dijo que vengan mis hijos para repartirles la herencia.
Y entonces Jacob hizo algo que estaba muy, pero muy mal. Jacob mintió y él se disfrazó de su hermano. Entonces se puso la ropa de su hermano. Su hermano tenía barba, tenía el pelo largo. Entonces él se puso un poco de lana y un poco de lana acá para hacer como si tuviera una barba. Y fue y le dijo: papá, yo soy Esaú, soy tu hijo mayor, quiero que me des la herencia. Y entonces Isaac hizo una bendición especial y una oración y bendijo a Jacob como si fuera Esaú. Después de eso, adivinen qué pasó. El engaño se descubrió y Esaú estaba muy, pero muy enojado y dijo: si yo me encuentro con mi hermano, yo lo voy a matar, porque estoy muy enojado porque él engañó al papá y me quitó lo que era mío. ¿Y saben qué tuvo que hacer Jacob? Jacob tuvo que salir corriendo y correr e irse a vivir a otra parte. Y ahí él se encontró con Dios. Y Dios le enseñó que él no tenía que mentir y que tenía que pedir perdón y que tenía que acercarse a él, porque los hermanos no tienen que pelear, ni tampoco nosotros tenemos que mentir ni engañar a nadie. A Jacob le costó mucho aprender la lección y pasaron muchos, pero muchos años antes de que él volviera a encontrarse con su hermano. A sus papás no los vio nunca más. Pero ¿saben lo que pasó? Cuando Jacob se encontró con su hermano lo perdonó. Y ellos se pudieron abrazar finalmente y volver a hacer las paces y a ser como hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esta historia, niños? Es que los hermanos tenemos que ser buenos, tenemos que querernos. Dios nos dio hermanos para que estuviéramos acompañados, para que cuidáramos a nuestros papás, para que les obedeciéramos y ayudáramos en la casa. Así que ustedes recuerden, si tienen un hermano o una hermana, aunque sea más chica o más grande, recuerden que siempre tienen que quererse, ayudarse y ser muy honestos con los demás. ¿Ya? Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esto. Yo voy a orar y ustedes van a repetir con sus papitos en la casa. ¿Bueno? Ya. Querido Dios, te queremos pedir que nos enseñes a nunca mentir y a querer a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola amigos, bienvenidos una vez más a compartir una meditación de la palabra de Dios a través de este medio. A pesar de que las circunstancias no nos han permitido discutir de la palabra en presencia como estamos acostumbrados, gracias al arduo trabajo de nuestro equipo de multimedia, una vez más estamos con ustedes. Y hoy día queremos compartir una historia de la que muchas veces, incluso desde que éramos niños, se nos ha hablado, de una mujer que marcó la historia del pueblo de Dios en momentos de mucha dificultad. Sin embargo, hoy día nos vamos a encontrar con que, a pesar de que Esther, que ya podemos ir buscando su libro en la Biblia para mirar desde el capítulo 1, a pesar de que ella fue una herramienta de Dios en algunos momentos, su vida o su relato comienzan desde un momento en que ella está alejada de Dios, y no solamente ella, sino que muchos en su pueblo habían decidido alejarse de Dios, olvidar sus costumbres, olvidar su religión. Si miramos el capítulo 1 del libro de Esther, nos encontramos con que aparece un personaje que tiene incluso una gran importancia profética, que es el rey Asuero. Este rey Asuero era inmensamente poderoso, inmensamente rico y en lo moral inmensamente corrupto también. Está de más decir que la fiesta más distorsionada que nos podamos imaginar nosotros hoy día seguramente se quedaba corta con las costumbres y vicios que cultivaba el rey Asuero en sus tiempos. Y el libro comienza de esa manera. En el versículo 7 del capítulo 1 dice: «Y daban a beber en vasos de oro, diferentes unos a otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey». Es decir, era un ambiente en que las bebidas alcohólicas abundaban, y por cierto, después de varios días de celebración, la claridad de la mente, la conducta de aquellos que estaban en esa celebración se iba haciendo más problemática. Más adelante nos vamos a encontrar con que en medio de esta exhibición de su gran poder, de su gran riqueza y de lo liberal que estaba haciendo para compartir en esta fiesta, él decide llamar a la reina Vasti. La reina Vasti no era, hasta donde sabemos, una persona que conociera al pueblo de Dios de manera íntima. No cultivaba una espiritualidad como los judíos que habían llegado desde Israel, desde Palestina hasta Babilonia, sino que era una mujer pagana, pero por lo que nos encontramos era una mujer de principios. El rey, sin respetar a su esposa, decide llamarla porque quiere exhibirla, quiere que todo el mundo la vea, y aunque no podemos saber exactamente qué más tenía en mente el rey en ese momento, lo más probable es que fuera una exposición indigna no solamente para ella, sino que para cualquier mujer. Y en el versículo 12 nos encontramos con una demostración de la valentía de Vasti que va a contrastar con la cobardía que vamos a encontrar después del pueblo de Dios. Dice el versículo 12: «Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho, y ardiendo en ira preguntó a los sabios que conocían los tiempos, etc. Después él empieza a averiguar qué podía hacer legalmente con su reina, pero en este mundo totalitario, donde desobedecer la voz del emperador implicaba la muerte segura de aquel que desobedecía, la reina Vasti decide que una mujer de principios no puede prestarse para este evento, a pesar de que eso ponga en riesgo su vida. Esto, por cierto, es válido no solo para mujeres, para hombres y mujeres es igual de cierto. En algunos momentos vamos a tener que decidir a costa de nuestro bienestar, quizás a costa de nuestra integridad, si mantenemos fidelidad a los principios que Dios nos ha inculcado. Sin embargo, ustedes conocen la historia,
Vasti mantiene su dignidad, pero no mantiene el reino o su condición de reina porque es desechada por su esposo. Una vez que es desechada, van a entrar ciertos personajes que son parte del pueblo de Dios a este juego. En el capítulo 2 del libro de Esther, ustedes se van a encontrar con que aparecen dos personas. Una, Mardoqueo, y otra, Hadasa, el nombre hebreo de quien posteriormente será la reina Esther. Fíjense ustedes que Mardoqueo participaba de la sociedad de su época, de la sociedad persa. Era un funcionario respetado, había alcanzado cierta comodidad, bienes, renombre. Sin embargo, Mardoqueo había olvidado gran parte de sus principios y de su identidad. Cuando Daniel y muchos otros exiliados llegaron desde Palestina a Babilonia, era muy fácil reconocer a un judío. Se vestían diferentes, hablaban de manera diferente, creían en cosas diferentes. Sin embargo, con el pasar de los años, Mardoqueo y muchos otros, no era un problema solo de Mardoqueo, se empezaron a acomodar en este mundo, en esta sociedad babilónica. Tanto así que nos encontramos con un Mardoqueo que se sabe judío, pero que no se le nota que es judío. Que nadie más en su entorno sabe cuál es su Dios, cuáles son sus principios, porque está tan cómodo, tan bien insertado, que para él pasar como judío podría ser hasta un problema o es algo de secundaria importancia. Puede ser que muchos de nosotros hoy día estemos enfrentando cosas entretenidas de nuestra vida o también que estemos concentrados en las dificultades que el mundo y nuestra sociedad han tenido en los últimos días y meses. Sin embargo, muchas cosas pueden entretenernos, hacer que queramos soñar con grandes cosas, que los jóvenes, por ejemplo, sueñen con una carrera profesional o con desempeñar un oficio o practicar de manera profesional un deporte. Todas esas cosas están muy bien, pero también puede ser que en medio de ese proceso nos encontremos a nosotros mismos olvidándonos de Dios. No negando a Dios, no diciendo que no creemos en Dios, pero de a poco identificándonos menos con Él. Tanto es así que podría pasar que en nuestro entorno nadie tenga nada tan terrible que decir que de nosotros, sepan que somos quizás personas honestas, pero nadie se haya planteado la peculiaridad de que somos creyentes y de que el centro de nuestra vida está en la palabra de Dios y está en Cristo. Ni siquiera en este momento estamos hablando de que Mardoqueo llevara una vida de pecado abierto. Probablemente Mardoqueo tenía sus debilidades, sus fortalezas, convivía como convivimos todos los seres humanos, con grandes fortalezas y con grandes pecados también. El hecho no es luchar contra el pecado, sino lo que estamos viendo aquí es que Mardoqueo había olvidado qué era lo que le daba real sentido a su vida y quién era realmente. Y puede ser que alguno de nosotros en estos días, en el transcurso de los años, haya olvidado que lo central de su vida no es necesariamente el oficio que ejerce, la profesión que está estudiando, las notas que se saca en el colegio, lo bueno que es en un deporte, sino que lo que de verdad nos define como personas es la relación que cultivamos con nuestro Creador. Y de eso Mardoqueo se había olvidado. Y Esther también, o Hadasa en su momento, también se había olvidado. Tanto es así que aquí la historia se empieza a poner algo más fea. El rey que había desechado a su reina llama a una especie de concurso, como un eufemismo. Habitualmente decimos que era un concurso de belleza y que mira a todas las chicas y se escoge a la más bella de ellas. Sin embargo, lo que sabemos que cultivaban algunas naciones como los persas era una forma bien avanzada de lo que se conocía en la época como prostitución ritual.
Así que lo más probable es que para llegar a ser reina, Esther haya tenido que ceder bastante a sus principios. Y puede ser, y con toda seguridad a algunos de nosotros nos ha pasado, nos está pasando, que en algunos de nuestros momentos de la vida, de algunos de los momentos cuando tomamos conciencia, nos damos cuenta que hemos renunciado a nuestros principios, que no lo estamos haciendo bien en ese momento y que de hecho estamos viviendo una vida que no cultiva los principios que Dios tiene, por ejemplo, a través de su palabra. Yo sé que más de alguna persona que lo está escuchando se encuentra en esa situación. Y quiero transmitirle el primer mensaje de que no debemos desesperar, porque esta tensión, este ir y venir, esta lucha constante contra nuestras debilidades y nuestros pecados, no nos desecha ante los ojos de Dios. Vamos a ver en la historia de Esther cómo, a pesar de que ella se había olvidado de su Dios, ella se había entretenido siendo una persa de tomo y lomo, Dios la busca para tener en su vida un propósito especial. Así que si alguno de los que está escuchando este tema se encuentra en esa situación, no desespere. Me ha tocado conversar en el último tiempo con varios jóvenes que tienen la sensación de haber dado pasos que los han apartado significativamente de Dios. Y ahí uno se va dando cuenta que cada esquema mental tiene sus propios puntos críticos. El Señor no desecha a nadie, pero algunos jóvenes han pensado que cuando empiezan a fumar, el Señor ya no puede utilizarlo. Que cuando empiezan a hacer algo inapropiado o a ir más allá de lo permitido con su pololo o polola, el Señor ya no puede utilizarlo. Y cada uno puede poner el límite imaginado en ese punto. El tema es que a todos, independiente de los límites que hayamos traspasado, el Señor quiere rescatarnos, quiere acercarnos a Él y por supuesto que al ritmo del ejercicio del Espíritu Santo en nuestras vidas, ir depurándonos de las cosas que puedan estar mal. En ningún caso Dios ha desechado a ninguno de nosotros. Y Esther se metió en esta vorágine, en este concurso, por querer ser no solo una persa ideal, sino que ser la reina del imperio persa. Y tanto se desfiguró el judaísmo en Esther, que no solamente dejó de ser Esther, Hadasa la judía, sino que se transformó en Esther, la reina de los persas. Y puede ser que muchos de nosotros hayamos dejado tan de lado nuestros principios que ya no seamos el cristiano que pensábamos que íbamos a ser, el cristiano, la mujer cristiana, el hombre cristiano que soñábamos con llegar a ser algún día. Y eso le pasó a Esther. Vamos a ver durante el resto del capítulo 2 que Esther se involucra en este proceso, se hace con el reino y que a pesar de que parecía estar en un punto estable de su vida, había llegado a ser reina, no podía escalar nada más que eso. Ella era reina del imperio más poderoso que existía en el mundo en su época. Vamos a ver que cuando el Señor nos busca, a veces el suelo se nos empieza a remover, a veces las cosas se nos empiezan a desarmar y que pueden ser todas estas cosas interpretadas como llamados del Señor. Vamos a ver que después de que, por ejemplo, leamos el versículo 10 del capítulo 2, dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. No es un secreto que para muchas personas jóvenes o adultas, a veces identificarse como creyentes y como cristianos en un mundo que no cree es una cosa difícil. A veces queremos pasar desapercibidos y era lo que le había pasado a Esther. Vamos a ver que a pesar de esa estabilidad aparente en la que Esther creía que había logrado para el resto de su vida, en el capítulo 3 empiezan a pasar otras cosas. Vamos a leer
el versículo 1 del capítulo 3. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatá, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ustedes recordarán de esta historia que Amán se transforma en el peor enemigo que conoce el pueblo de Dios en esta época. Y aquí quisiera aprovechar de comentar un dato que podría parecer curioso. Amán era agageo. Si uno se devuelve para atrás en la Biblia, Agag, rey de Amalek, fue perdonado por el rey Saúl en condiciones de que Dios le había dicho de que esa ciudad debía ser completamente destruida. Saúl se sentía inseguro. Saúl no venía de una familia de reyes, era el primer rey y sentía que no era validado por las personas que estaban a su alrededor. Y recurre a esto como una herramienta para validarse delante de otras personas, para sentirse más rey a los ojos de los hombres. Bueno, pues ese error de Saúl en su momento se convierte en un problema de Mardoqueo y de Hadasa o Ester siglos después. Nuestras malas decisiones no solamente nos perjudican a nosotros, sino que pueden perjudicar a muchas otras personas. Amán era un descendiente de este rey que había sido perdonado por Saúl, y a pesar de que era un hombre malo, logró cierta visibilidad y logró meterse en el corazón, en la mente del rey. Tanto es así que el rey mandó que todos debían reverenciarlo cuando él pasaba en su caballo. El versículo 5 del capítulo 3 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. En este punto nos encontramos con que Mardoqueo se había olvidado de muchas cosas. Mardoqueo ya no se vestía como un judío. Mardoqueo probablemente ya no comía, no hablaba, no asistía a la sinagoga como un judío, como quizás sí lo habían hecho sus padres o abuelos. Sin embargo, algo en la mente de Mardoqueo estaba siendo movilizado por el Espíritu de Dios. Probablemente él estaba recordando que sus padres y sus abuelos recitaban lo que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás, las pondrás en tus puertas, las enseñarás a tus hijos, al acostarte y cuando te levantes, etc. Mardoqueo tenía en su corazón, como probablemente alguien que puede estar escuchando este mensaje y que se ha apartado, tenía la convicción de que por más de que él se olvidara, Dios no se había olvidado de él. De que aunque hagamos como que Dios no existe, Dios sigue siendo real y Dios sigue buscándonos. Y en este momento en que Amán se volvería contra el pueblo de Dios, necesitaba el pueblo que Mardoqueo fuera un judío con todas las de la ley. En estos momentos difíciles que pasa la iglesia, la sociedad, el mundo completo, el Señor, no sé si decir que necesita, pero el Señor está dispuesto y la iglesia necesita que cada joven, cada niño, cada adulto, incluso cada anciano, se convenzan de quiénes son realmente y hagan de su vida una realidad y dejemos de mentirnos pensando o haciéndonos creer que somos otra persona. Ustedes conocen cómo evoluciona el resto de esta historia. Amán se molesta tanto con Mardoqueo que decide exterminar a todo su pueblo. Así como su antepasado había visto que su pueblo había sido exterminado por los judíos, excepto el rey, él decide exterminar a todos los judíos y convence al rey de que siga su estratagema. Sin embargo, Mardoqueo ante esto se da cuenta de que su condición tibia no da para más. Y puede ser que hoy día el mundo, las circunstancias nos estén mostrando que nuestra condición de tibieza espiritual no da para más, que no podemos pasar otro día
en esta aparente ignorancia. Mardoqueo va a buscar a Esther. Mardoqueo necesita que Esther se comprometa con esta causa. Mardoqueo, como los profetas, se viste de cilicio. Mardoqueo se entristece. Y miren lo que le manda a decir Esther en el versículo 13 del capítulo 4. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, vendrá de alguna otra parte respiro y liberación para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta ocasión es que has llegado al reino. En este momento es cuando nosotros debemos tomar una decisión. No creamos que la iglesia, el plan de salvación, nos van a poder progresar sin nosotros. La pregunta es si ustedes y yo queremos ser de los valientes que asumen el desafío de identificarse como cristianos y de vivir como tal. La historia, más adelante, ustedes saben cómo progresa. Esther va donde el rey, pero quisiera terminar esta meditación compartiendo con ustedes algo que muy probablemente identificó a Esther en su momento. En Salmos, el Salmo 139, los versículos 7 y 8 nos revelan una realidad que representaba a Esther, aunque estuviera muy escondida en su palacio. Salmo 139, versículos 7 y 8. Dice: ¿a dónde me iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol trato de acostarme, he aquí, allí tú estás. Donde quiera que estemos, no importa dónde nos hayamos ido, no importa lo lejos que hayamos llegado, no importa los pecados en los que nos hayamos involucrado, no importa lo olvidados que estemos de Dios, no importa que nos hayamos disfrazado como persas, el Señor nos está buscando, el Señor nos está diciendo que incluso adentro de ese disfraz, Él está buscándonos, Él está queriendo que nos identifiquemos como quienes realmente debemos ser y que enfrentemos a este mundo con la certeza de ser cristianos y con la valentía de vivir como tal. Vamos a terminar esta meditación orando. Los invito a que donde están puedan inclinar su cabeza y cerrar sus ojos para esta oración. Señor Dios, te agradecemos infinitamente por haber podido estudiar tu palabra y reconocemos que como iglesia y como individuos en muchos momentos hemos estado dormidos, escondidos de ti, quizás disfrazados como si en realidad no fuéramos parte de tu pueblo, pero la verdad es que esta situación no es sostenible por más tiempo y queremos reconocer que tú nos has encontrado, queremos abrirte las puertas de nuestro corazón y queremos pedirte que a pesar de nuestros pecados, tú comiences a utilizarnos, a purificarnos y a transformarnos en instrumentos de salvación. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que harás este milagro en cada uno de nosotros y que si dejamos de huir de ti, nos harás cristianos reales a pesar de nuestra propia impureza e imperfección. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, lamentablemente tenemos que terminar. Llegó la hora en que vamos a terminar este programa, pero confiamos en el Señor que pronto nos juntaremos y nos reuniremos nuevamente en nuestra iglesia. Agradecemos al predicador esta mañana, agradecemos a todos aquellos que participaron en cada culto, en cada momento de este programa. Queremos invitarte para el próximo sábado, que tú también estés presente allí en tu hogar, junto a tu familia, que podamos reencontrarnos, aunque sea por este medio. Querido amigo, ahora queremos invitarte a alabar al Señor con un hermoso himno. Padre amado, te agradezco por tus planes. Gracias
tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu belleza.